pasa cuando el talento innato choca contra obstáculos impuestos por el propio sistema? La historia de Daniel Sturridge no es la típica de un prodigio del fútbol, sino una montaña rusa de decisiones audaces, batallas legales y momentos que definieron su carrera. En este contenido exploraremos cómo un joven destinado a brillar enfrentó presiones familiares, lesiones críticas y malas decisiones técnicas. En breve te revelaremos el oscuro secreto que casi lo aleja del fútbol para siempre y cómo resurgió contra todo pronóstico. Si quieres conocer más historias impactantes del deporte, suscríbete ahora, activa las notificaciones y comparte tu opinión en los comentarios. Desde muy joven, Daniel Sturridge apuntaba a convertirse en uno de los talentos más deslumbrantes de Inglaterra. ¿Cómo puede alguien con tanto potencial terminar tan olvidado por el tiempo? La historia de Sturridge está llena de momentos de brillo absoluto, pero también de decisiones cuestionables, lesiones devastadoras y un entorno que muchas veces fue más una carga que un impulso. Su recorrido no comenzó en la élite ni con el lujo que muchos podrían imaginar. Criado viendo a su tío Dean convertirse en ídolo del Derby County, su pasión por el fútbol se alimentó en las gradas, no en los vestidores. Sin embargo, su mayor influencia no fue su tío, sino su padre, Michael Sturridge, quien en su juventud fue considerado una promesa del Birmingham City. Pasó por una experiencia tan dura en el fútbol profesional que hasta el día de hoy se niega a hablar de ello. 5 entrenadores despedidos en poco tiempo, oportunidades perdidas y un debut que nunca llegó dejaron cicatrices profundas. ¿Cómo no marcaría eso a su hijo? Impulsado por el deseo de redimir el legado que su padre no pudo concretar, Daniel empezó a entrenar desde los 7 años. Su padre fue quien lo introdujo en el sistema de academias y rápidamente fue captado por el radar del Aston Villa. Pero aquí es donde el talento se encontró con la presión. ¿Qué pasa cuando tu desarrollo depende de las exigencias contractuales de tu propio padre? A los 14 años ya era evidente que Sturridge era un talento único. Sin embargo, su padre utilizó esa ventaja para pedir un puesto fijo como ojeador dentro del club, condicionando la permanencia de su hijo. Al no obtenerlo, retiró a Daniel del equipo y lo llevó a Coventry City, en medio de una disputa legal por compensación. Pero la historia no acabó ahí. Solo un año más tarde la familia volvió a mover ficha, esta vez hacia el Manchester City. Otra batalla judicial, esta vez con un resultado distinto. El club del Manchester fue obligado a pagar una suma considerable por el traspaso. Y aunque esto podría haberse visto como una jugada arriesgada, se convirtió en un acierto inmediato. Apenas ingresó a la academia, fue inscrito a la Nike Cup, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del planeta. De entre 8.000 equipos y miles de jugadores, Sturridge no solo fue el máximo goleador, sino también el mejor jugador del torneo. Hasta ese momento, solo Carlos Tevez había logrado ese doblete. ¿Pero qué tan consistente era su rendimiento? La respuesta corta, mucho. Año tras año, Daniel dominaba en cada torneo juvenil en el que participaba. En una edición del torneo junto a Micah Richards, siendo el más joven del equipo, anotó 6 goles, 2 de ellos en la final. Su impacto era tan fuerte que a los 16 años ya estaba firmando su primer contrato profesional. Pese a estar en su primera temporada con el equipo reserva, una actuación de 3 goles en un solo partido obligó a los técnicos del primer equipo a tomarlo en cuenta. Estaba listo para hacer historia, hasta que una lesión en la cadera lo dejó fuera por el resto del año. Espera, Sturridge casi desaparece del fútbol. La verdad tras su gol salvador en Liverpool. No te lo pierdas. Suscríbete, dale like y activa notificaciones para sorprenderte. Las oportunidades continuaron apareciendo. Sturridge regresó y no solo marcó un gol increíble en su primer partido de vuelta, sino que anotó en 2 partidos consecutivos, despertando de nuevo las expectativas. Pero en lugar de dejarlo crecer en el primer equipo, lo enviaron de vuelta a las categorías juveniles. ¿Qué sentido tenía eso para un jugador que ya demostraba estar listo? A pesar de la decisión, no bajó el nivel. Volvió a liderar el equipo juvenil hasta la final del torneo más importante, siendo el máximo anotador y convirtiéndose en el único jugador en marcar la FA Youth Cup, FA Cup y Premier League en la misma temporada. En cualquier otra situación, este habría sido el momento de consolidarse, pero el destino tenía otros planes. En ese mismo periodo, el Manchester City fue adquirido por el grupo inversor de Sheikh Mansour. El club se llenó de refuerzos internacionales y a pesar de que Sturridge había sido elegido como el joven del año, sus minutos desaparecieron. Tiene sentido que un talento así vea más minutos en el banquillo que en el césped. Incluso jugadores con bajo rendimiento como Joe acumulaban más tiempo de juego que él.
Ante esta realidad y sabiendo que el club planeaba contratar más delanteros, Sturridge decidió no renovar contrato. Se marchó a Chelsea como agente libre. Y sí, una vez más la historia incluyó una batalla judicial. El Manchester City exigió una compensación por su formación y finalmente se les concedió más de 8 millones. Sin embargo, el traspaso no solucionó nada. En Chelsea debía competir con figuras como Drogba y Anelka. Desde el banquillo vio cómo el equipo levantaba títulos y cuando por fin comenzaba a tener minutos con Villas-Boas como entrenador, un cambio de técnico lo dejó nuevamente relegado. Aún así, cada vez que pisaba el campo respondía. Su media de participación directa en goles por minuto era de las más altas del club. ¿Cómo es posible que un jugador con ese impacto directo no fuera considerado pieza clave? Cuando fue cedido al Bolton, no tardó en silenciar las dudas. Anotó en sus primeros 4 partidos, una hazaña reservada para unos pocos en la historia del fútbol inglés. Regresó a Chelsea con nuevas credenciales, incluso marcando uno de los mejores goles de la temporada en su primer partido de vuelta. Pero el nuevo técnico, Di Matteo, priorizó la experiencia sobre el rendimiento inmediato y lo mantuvo en el ostracismo durante gran parte del año. Sturridge empezó a perder la motivación. Él mismo confesó que sentía que podía desaparecer del mapa futbolístico si no hacía algo. Y entonces llegó la oportunidad que cambiaría todo: Liverpool. Aunque en un principio no era la primera opción del técnico Brendan Rodgers, su fichaje fue aprobado por la directiva. Al principio parecía arriesgado. ¿Cómo encajarían él y Luis Suárez en el mismo equipo, dos delanteros con hambre de gol? Pero el resultado fue espectacular. En sus primeros 3 partidos con Liverpool, anotó en todos. ¿Cuántos jugadores pueden presumir de algo así? Poco después, Suárez fue suspendido y por primera vez en su carrera Sturridge se convirtió en el delantero principal. Respondió con 8 contribuciones en 6 partidos, incluyendo un triplete. Su promedio de gol o asistencia por cada 88 minutos de juego lo ubicaba entre los más eficientes de la Premier League. Y cuando Suárez regresó, la dupla explotó. No eran un 9 y un 10, eran 2 atacantes completos jugando en sincronía, desafiándose mutuamente en busca del gol. ¿Recuerdas a la BBC o al tridente del Barça? Antes de ellos estuvo el SAS, Suárez and Sturridge. Juntos marcaron más goles que la mayoría de los equipos de la liga, y aunque el título se les escapó por muy poco, su impacto fue histórico. Sturridge se llevó el premio al jugador del mes de la liga en más de una ocasión, y sus registros seguían creciendo. En un clásico de Merseyside con el equipo en desventaja, entró a falta de pocos minutos y anotó de cabeza para rescatar el empate. ¿Cuántos jugadores pueden decir que marcan diferencias incluso sin estar al 100% físicamente? Cuando la temporada concluyó, la sociedad con Suárez había roto récords, encantando a los fanáticos y consolidando a Sturridge como una de las figuras del fútbol inglés. Pero con la marcha del uruguayo al FC Barcelona, todo volvió a cambiar. Su legado nos recuerda que el éxito no es lineal, sino una lucha constante. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Comenta qué parte te impactó más y qué otros jugadores quieres que analicemos. ¡Hasta el próximo video!